Se va a dar inicio a la Exitosa. sesión y se va a dar lectura del artículo 130 de la Constitución Política del Perú, a los artículos 55, inciso E, y 82 del Reglamento del Congreso y al artículo 135 de la Constitución Política del Perú. Señor relatora, de lectura. Exitosa. Constitución Política del Perú. Artículo 130. Dentro de los 30 días de haber asumido sus funciones, el presidente del Consejo concurre al Congreso, en compañía de los demás ministros, para exponer y debatir la política general del gobierno y las principales medidas que requiere su gestión. Plantea el efecto cuestión de confianza. Si el Congreso no está reunido, el presidente de la República convoca a legislatura extraordinaria. Reglamento del Congreso de la República. Reglas de debate. Artículo 55. En el debate de los asuntos contenidos en la agenda de las sesiones se observan las siguientes reglas. Inciso E. Cuando concurran los miembros del Consejo de Ministros u otros altos funcionarios del Estado, se aplicarán las siguientes reglas. Si se trata de interpelación o de la exposición y el debate de la política general del gobierno y las medidas que requiere su gestión, a que se refiere el artículo 130 de la Constitución Política, el presidente del Consejo de Ministros puede hacer uso de la palabra hasta por 60 minutos y cada uno de los ministros por espacio no mayor a 15 minutos. Los congresistas intervendrán por grupos parlamentarios o en forma individual, según las reglas especiales que acuerde el Consejo Directivo. Para contestar, el presidente del Consejo de Ministros contará con un periodo ilimitado de tiempo dentro de lo razonable. En tanto, los ministros podrán contestar utilizando el tiempo que les conceda la mesa directiva. Los ministros pueden conceder interrupciones por no más de 2 minutos, previa autorización de la mesa directiva. Terminada su intervención, los miembros del Consejo de Ministros podrán retirarse de la sala en cualquier momento, en el caso de investidura del nuevo Consejo de Ministros. Su presidente planteará cuestión de confianza antes de abandonar la sala. Investidura del Consejo de Ministros. Artículo 82. Dentro de los 30 días naturales de haber asumido sus funciones, el presidente del Consejo de Ministros debe concurrir ante el Pleno del Congreso, reunido en periodo de sesiones ordinario o extraordinario, acompañado de los demás ministros para: inciso A, exponer la política general del gobierno; B, debatir la política general del gobierno; y C, debatir las principales medidas que requiere su gestión. Exitosa. Si el Congreso se encontrara en receso, el presidente de la República convocará de inmediato a la legislatura extraordinaria. Al inicio de su exposición, el presidente del Consejo de Ministros entrega la versión completa a cada uno de los congresistas. La cuestión de confianza que plantee el presidente del Consejo de Ministros a nombre del Consejo en su conjunto será debatida y votada en la misma sesión o en la siguiente, según lo que acuerde en forma previa al Consejo Directivo o en el acto el Pleno del Congreso. El resultado de la votación será comunicado de inmediato al presidente de la República, mediante oficio firmado por el presidente del Congreso y uno de los vicepresidentes. Si el Pleno negara su confianza al Consejo de Ministros, el presidente de la República aceptará la renuncia del presidente del Consejo de Ministros y de los demás ministros, que debe realizarse de inmediato. Constitución Política del Perú. Artículo 135. Reunido el nuevo Congreso, puede censurar al Consejo de Ministros o negarle la cuestión de confianza, después de que el presidente del Consejo haya expuesto ante el Congreso los actos del Poder Ejecutivo durante el interregno parlamentario. En ese interregno, el Poder Ejecutivo legisla mediante decretos de urgencia, de los que da cuenta a la Comisión Permanente para que los examine y los eleve al Congreso, una vez que éste se instale. Exitosa. Eso es todo, señor presidente.
Exitosa. Señores congresistas, señores ministros, en la Junta de Portavoces se acordó en su sesión virtual del día 27 de mayo del 2020 un debate distribuido de la siguiente manera: 2 horas para el presidente del Consejo de Ministros, 1 hora para los señores portavoces, correspondiéndoles 6 minutos a cada uno, 4 horas para los señores congresistas a razón de 2 minutos cada uno, 2 horas para el presidente del Consejo de Ministros para poder contestar las inquietudes e interrogantes presentados por los señores congresistas. Antes de darle la palabra al señor presidente del Consejo de Ministros, le pido a los señores congresistas que mantengan sus micros cerrados, que deben hacer el uso de la palabra después de dicha intervención del señor presidente del Consejo de Ministros y que deben inscribirse a través de sus portavoces para poder llevar un orden la sesión. Antes de comenzar, nuevamente reiterar el agradecimiento a Dios que nos permite estar juntos y que esperemos que el esfuerzo que sumemos el día de hoy sea para bien de todo el país. Tiene la palabra el presidente del Consejo de Ministros, señor Vicente Ceballos Salinas, hasta por 120 minutos. Exitosa. Gracias. Exitosa. Tú escuchas Exitosa. Nosotros estamos viendo ya que el presidente del Consejo de Ministros se ubica en el podio para dar esta larga exposición. 2 horas le han dado, tiene 2 horas para exponer toda la política de gobierno y va a empezar pues en este instante después de saludar al presidente del Congreso. ¿Ya empezó a hablar? Portavoces de sus respectivas bancadas, señores congresistas, señores ministros que me acompañan esta mañana. En primer lugar, reconocer y saludar el gesto democrático de hacernos parte de este reforzamiento institucional con la presentación de nuestro gabinete en pleno ante el Congreso de la República. Quiero hacer eco de sus palabras iniciales, tributando un sentido reconocimiento, gratitud a los médicos, enfermeras, personal de salud en general, policías, militares, bomberos, agentes penitenciarios, trabajadores municipales, que día tras día, asumiendo riesgos, ofrendan su integridad, su salud, su propia vida, por el bienestar de todos los peruanos. De acuerdo a los preceptos constitucionales, que son deber de cumplimiento de todo funcionario público y de todo demócrata, concurrimos a este magno Congreso, el Consejo de Ministros bajo mi presidencia, para exponer los actos del Poder Ejecutivo durante el interregno parlamentario y la política general de gobierno. Es, pues, una oportunidad dentro del marco constitucional que nos corresponde asumir nuestras autónomas y discrecionales competencias. El Ejecutivo, dando cuenta de sus acciones administrativas, y el Legislativo, en su labor de control político. Es aquí donde se pone de manifiesto, en una dimensión mayor, nuestros roles institucionales, pero sobre todo nuestras responsabilidades políticas frente al país, frente a la ciudadanía, que nos tributó la confianza de representarlos, de actuar y decidir por ellos, de resolver por su bienestar y tranquilidad, pero sin alejarnos de nuestra historia política reciente, cuyo contexto nos exige madurez, prudencia y humildad. Diálogo, consensos por la gobernabilidad y respeto irrestricto a nuestra institucionalidad democrática. Este Consejo de Ministros jamás dudó en presentarse ante este poder del Estado, porque somos conscientes de nuestras obligaciones funcionales y es también una forma de transparentar ante el país nuestras acciones de gobierno. El rol de control es fundamental en una democracia. En el marco constitucional
y con la ponderación necesaria dentro del equilibrio de poderes. Diversos ministros de Estado fueron convocadas por comisiones ordinarias y especiales. En mi condición de presidente del Consejo de Ministros, he estado ya en 2 ocasiones ante el Pleno y también ante comisiones, lo que evidencia nuestra disposición para asumir con ustedes, con el Congreso, un trabajo articulado. Estas circunstancias excepcionales que estamos compartiendo como país, generadas por el COVID-19, han también afectado nuestras formas institucionales. Así, ni bien instalado el Congreso, se determinó el estado de emergencia nacional. Así también, nuestra política general de gobierno se ve alterada porque la perspectiva integral inicial se ve absorbida por la necesaria e ineludible atención prioritaria al sector salud, en su espacio social y en su espacio sanitario, velando por la vida, la salud e integridad de todos los peruanos. La Constitución establece que el presidente del Consejo de Ministros debe acudir al Congreso de la República para dar cuenta de los actos del Poder Ejecutivo durante el interregno parlamentario. Es en virtud de este mandato que estamos ante el Pleno para informar de todas las acciones realizadas por el Gobierno desde que tomamos la decisión de disolver el Congreso de la República el 30 de septiembre del año pasado. Somos conscientes de que las actuales circunstancias por las que atravesamos son difíciles, pero consideramos que en momentos como estos es cuando mayor lealtad debemos mostrar a la Constitución y a los compromisos que honramos con el pueblo. El año pasado atravesamos una etapa de tensión política que finalmente logramos superarla mediante elecciones libres y democráticas. Esa tensión impidió que nos pusiéramos de acuerdo el Congreso, el Poder Ejecutivo, para encontrar soluciones a los principales problemas que enfrentamos como país. Esa experiencia nunca más debe repetirse. Nuestra intención, y lo resalto esta mañana, es arribar a acuerdos que nos permitan enfrentar la grave crisis generada por la pandemia y construir una agenda de corto, mediano y largo plazo que nos permita reactivar la economía, abordar una agenda social en conjunto y retomar la senda del desarrollo. Exitosa. Todas las medidas adoptadas durante el interregno parlamentario se ajustan a la Constitución y responden a los 5 ejes de la política de gobierno: lucha contra la corrupción, fortalecimiento institucional, crecimiento económico, desarrollo social y bienestar de la población y descentralización, señalados por el presidente de la República, Martín Vizcarra, en el momento que asumió el cargo. Los decretos de urgencia emitidos durante este periodo tuvieron como fin materializar diversas acciones que consideramos necesarias para reactivar el empleo, mejorar los servicios de salud y educación, promover el crecimiento económico, fortalecer el proceso de descentralización e impulsar la lucha contra la inseguridad ciudadana. Las medidas y decretos de urgencia aprobados han sido necesarios, aunque insuficientes, para solucionar los graves problemas que enfrentamos. Así pues, existen dificultades estructurales que requieren acciones de mediano y largo plazo, que se han puesto en especial evidencia en las últimas semanas y que muestran lo lejos que aún estamos de ser un Estado moderno con capacidad de atender a todas las necesidades de la población y que nos alertan de la urgente necesidad de alcanzar consensos a través del diálogo político con propuestas que prioricen los intereses del país. Es cierto que el tiempo que tenemos por delante es bastante corto, pero si trabajamos juntos, estoy seguro que podemos dejar un legado valioso a quienes nos sucedan el 28 de julio del 2021. El Perú que soñamos depende de todos nosotros y el hacerlo viable de un diálogo maduro, permanente, alturado y constructivo. Vengo pues con humildad, pero también con decisión y responsabilidad a informar al Congreso sobre lo que hicimos en estos meses en estricto cumplimiento de la Constitución. La Constitución señala que en el interregno parlamentario el Poder Ejecutivo legisla mediante decretos de urgencia,
de los que da cuenta la Comisión Permanente para que los examine y los eleve al Congreso una vez que el Congreso se instale. En total, hemos aprobado 70 decretos de urgencia que pueden desagregarse por sectores de la siguiente manera: 21 decretos de urgencia en materia económica, 8 de contenido educativo, 7 vinculados con las competencias de la Presidencia del Consejo de Ministros, integridad, reconstrucción, gobierno digital, 6 referidos a transporte, 4 para promover una mayor protección de las mujeres contra la violencia, 3 vinculados con temas laborales, 3 con el sector justicia, 3 relacionados a vivienda, construcción y saneamiento, 2 sobre cultura, 2 sobre energía y minas, 2 sobre ambiente y 1 de cada uno de los sectores de interior, exteriores y agricultura. En el sector salud, son 4 que disponen la universalización del derecho a la salud, la comercialización obligatoria de medicamentos genéricos y las primeras acciones frente al COVID-19. Justamente los 2 últimos decretos de urgencia, con medidas excepcionales para reforzar la vigilancia y respuesta sanitaria y con medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del virus. Siendo absolutamente responsables en el ejercicio de esta potestad constitucional, nos abstuvimos de aprobar, mediante estos decretos de urgencia, reformas constitucionales, leyes orgánicas, tratados internacionales, regímenes tributarios especiales o cualquier otra materia que requiera la votación calificada del Congreso. Asimismo, todos los decretos de urgencia emitidos en esta etapa cumplen un criterio de necesidad, es decir, son normas que no podían esperar a la instalación del nuevo Congreso y a los tiempos requeridos por el debate parlamentario. Así, los decretos de urgencia emitidos durante el interregno parlamentario están enmarcados en los 5 ejes de la política de gobierno: integridad y lucha contra la corrupción. La lucha contra la corrupción ha sido y es un compromiso permanente de este gobierno, pero no solo desde las palabras, sino desde las acciones mismas. Nuestro objetivo ha sido y es que toda persona que haya incurrido en un acto de corrupción asuma su responsabilidad, sin importar el cargo o la posición que ocupe. Por ello, habiendo identificado que los conflictos de intereses son una causa de hechos de corrupción que interfieren negativamente en la toma de decisiones o ejercicio de la función pública, aprobamos un decreto de urgencia para ampliar el alcance de la obligación de presentar la declaración jurada de intereses para todos los que ejercemos un cargo público, incluidos funcionarios y asesores. Antes de ello, esta obligación estaba regulada por decreto supremo y resultaba vinculante solo para el Poder Ejecutivo. Esta es una herramienta que empodera a la ciudadanía para que pueda participar y ejercer vigilancia activa en verificar la integridad de sus funcionarios, incluyendo vínculos familiares, políticos, económicos, comerciales, profesionales e institucionales, con la finalidad de contribuir a detectar posibles conflictos de intereses. La clave de esta declaración reside en su publicidad, a través de una plataforma digital a la cual todos tienen acceso y por ello un ciudadano, periodista, Contraloría o cualquier organismo jurisdiccional puede utilizar su información. Hasta la fecha, más de 33.000 declaraciones juradas de intereses se encuentran publicadas, lo que sin duda constituye un avance sustantivo para mejorar nuestros estándares de integridad pública, potenciando la prevención, el control gubernamental y, sobre todo, el control social. La transparencia es central en un Estado democrático. Desde el Gobierno creemos en la importancia de las libertades de información y expresión y asumimos que deben de protegerse. Reafirmamos también nuestro pleno compromiso con la transparencia, que se manifiesta en eficacia del derecho de acceso a la información pública. Además, hemos sentado las bases para incidir en la lucha contra la corrupción en 2 frentes adicionales. Por un lado, el arbitraje en los que el Estado peruano interviene. Aprobamos un decreto de urgencia que modifique el marco normativo preexistente con el fin de evitar malas prácticas y vacíos legales que puedan ser aprovechados para beneficio particular y causen perjuicios al Estado, con la consiguiente afectación a los servicios públicos. La normativa estaba pensada más en la lógica que rige a relaciones jurídicas y comerciales de carácter privado. En la norma se establece que cuando el Estado es la parte afectada, en una medida cautelar se exige como contracautela una fianza bancaria y o patrimonial
de realización automática en favor del Estado, evitando dilaciones en las obras públicas. Por otro lado, aprobamos el marco para sancionar de manera ejemplar pase al retiro por falta de idoneidad ante delitos y faltas que pudiesen cometer efectivos de la Policía Nacional del Perú, tales como delitos contra la vida o el patrimonio, abuso de autoridad contra la administración pública o incluso como integrantes de bandas criminales. Este es un instrumento legal que evita que continúen en la institución policial elementos que corroen su disciplina y su moral. Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad. Para el Gobierno es fundamental culminar la reforma política y judicial que propusimos al Congreso desde un primer momento. Creemos que el Perú se merece una nueva y mejor institucionalidad, más transparente y plural. El año pasado propusimos un paquete de iniciativas que fue trabajado por la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política. De ese grupo se han aprobado a la fecha 4 proyectos de ley. De los 8 restantes, 2 son proyectos de ley de reforma constitucional y los otros 6 aún no han sido analizados por el Parlamento. Estas iniciativas plantean, entre otras cosas, elecciones plurales, abiertas, simultáneas y obligatorias en todas las organizaciones políticas, la paridad y alternancia de género en la conformación de las listas electorales, la eliminación del voto preferencial y el control del financiamiento de los partidos políticos. Consideramos que estas medidas son útiles para fortalecer la institucionalidad democrática del país y para optimizar el ejercicio del derecho de participación política. Son iniciativas que deben ser abordadas en forma articulada con las propuestas ya aprobadas, atendiendo a las particularidades de nuestro sistema de gobierno y la necesidad de modernizar nuestro sistema político. Sin embargo, como también viene trabajando este Congreso, exigen su adecuación a las circunstancias y retos actuales que plantea el COVID-19. Reiteramos, y lo digo con énfasis, reiteramos lo que ha señalado expresamente y en varias oportunidades el señor Presidente de la República. Vamos a trabajar para que en abril del 2021 se realicen elecciones libres, transparentes y democráticas que nos permitan, en julio del próximo año, entregar la posta a un nuevo gobierno elegido por la voluntad mayoritaria de nuestro pueblo. Justamente porque creemos en el mandato popular, el primer decreto que aprobamos durante el interregno se relacionaba directamente con el fortalecimiento institucional para la gobernabilidad, el decreto de urgencia 02-2019. Este decreto se aprobó con la finalidad de dar cumplimiento a lo que ordenaba el artículo 134 de la Constitución, según el cual se deben convocar a elecciones para renovar el Congreso dentro de los 4 meses posteriores a la fecha de su disolución. Esta norma hizo posible que tuviéramos elecciones libres, plurales y democráticas, que han sido reconocidas como legítimas por todos y de las que no se duda de su transparencia e idoneidad. Y nos permite estar hoy ante esta representación nacional cumpliendo nuestros deberes constitucionales. Creo que debemos resaltar este hecho, porque contrario a lo que algunos piensan, hemos demostrado que somos capaces de darle un cauce constitucional a nuestras diferencias. En el pasado, las diferencias entre los políticos se resolvían con golpes de Estado. Hoy se resuelven con elecciones en las que participan masivamente los ciudadanos. Mi presencia esta mañana para dar cuenta de lo que hemos hecho y lo que pensamos hacer para honrar nuestros compromisos políticos es una prueba contundente de que nuestras instituciones, pese a todo, están a la altura de los difíciles retos que a veces la realidad les impone. Crecimiento económico y equitativo y sostenible. Cuando en el mes de octubre me presenté ante la sociedad peruana para explicar la política general de gobierno y en específico la política económica y fiscal, este gobierno renovó su compromiso de impulsar el crecimiento económico, la competitividad y la productividad de la economía. Las dificultades del comercio internacional devenidas por la guerra comercial entre China y Estados Unidos y nuestras dependencias de las exportaciones de materias primas hacían evidente la incapacidad de nuestro sistema económico para impulsar un crecimiento económico sostenible y equitativo sin pasar primero por un relanzamiento de nuestra estructura institucional, productiva y laboral. Teníamos claro
que para generar empleo y bienestar era necesario crecer nuevamente más allá del 3% anual, que era el límite promedio en el que estábamos estancados desde que culminó el superciclo de la bonanza de los precios de las materias primas. En ese momento, el consenso de nuestra sociedad era que necesitábamos elevar el nivel de productividad de nuestra maquinaria productiva a través de la mejora de las opciones de financiamiento, el incremento de la eficiencia de nuestra fuerza laboral y la modernización de nuestro Estado. En consecuencia, con estos objetivos aseguramos nuestro perfil financiero ante el mercado financiero internacional, anunciando una trayectoria de déficit fiscal consistente con nuestros principios de responsabilidad financiera y de consolidación fiscal al 2024, así como acciones de mejoramiento de la seguridad jurídica e institucional. Todos ellos eran elementos constitutivos para un clima propicio para reactivar la dinámica de la inversión privada. Además de ello, ya se había aprobado 2 líneas maestras que conforman la hoja de ruta para lograr ese objetivo: el Plan Nacional de Competitividad y Productividad y el Plan Nacional de Infraestructura. El Plan Nacional de Infraestructura es un componente dinamizador de la economía, orientado a cerrar las brechas sociales y productivas a lo largo y ancho del país. Cuenta con 52 proyectos priorizados en todo nuestro territorio nacional, que incluye la ampliación de tramos viales, puertos, aeropuertos, pero también la instalación de banda ancha, hidroeléctricas, centrales de gas natural, entre otros, cuyo valor asciende a más de 99.000 millones de soles en nuestra infraestructura para los peruanos y peruanas. Para impulsarlo, jugó un rol crítico el relanzamiento de la estructura estatal sectorial y subnacional para elevar el nivel de la inversión pública y, a través de él, incentivar la inversión privada.